Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando en las redes sociales y que concierne a una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Vamos a hablar sobre un posible trauma amoroso que, según algunas fuentes, nunca ha revelado públicamente. Este es un tema delicado, y quiero aclarar desde el principio que esto se basa en información pública y especulaciones. No estamos aquí para juzgar ni para invadir la privacidad de nadie, sino para analizar la información disponible y reflexionar sobre cómo las experiencias personales pueden afectar la vida de las figuras públicas. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre las últimas noticias de las celebridades, análisis de series turcas y mucho más. Así que únete a nuestra comunidad. Ahora, volviendo al tema principal, Demet Özdemir es una figura muy querida en Turquía y en muchos otros países gracias a su carisma, talento y belleza. La hemos visto brillar en comedias románticas como Erkenci, donde su química con Can Yaman cautivó a millones, y en dramas como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad como actriz. Su vida personal, como suele suceder con las celebridades, ha estado bajo el escrutinio público, y aunque Demet ha sido bastante abierta sobre algunos aspectos, otros permanecen envueltos en misterio. El titular que nos inspiró para este vídeo, Demet Özdemir, su trauma amoroso al descubierto nunca lo contó, es intrigante porque sugiere que hay una experiencia dolorosa en su pasado que ha mantenido en secreto. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad, y que las celebridades, a pesar de su fama, también son seres humanos con emociones y experiencias complejas. Por lo tanto, abordaremos este tema con sensibilidad y respeto. ¿De dónde viene esta idea de un posible trauma amoroso no revelado? Bueno, hay varias fuentes que han alimentado esta especulación. En primer lugar, algunas entrevistas antiguas de Demet han sido analizadas en detalle, buscando pistas sobre posibles relaciones pasadas que no salieron bien. En ocasiones ha mencionado la importancia de proteger su corazón y de ser cautelosa al enamorarse, lo que ha llevado a algunos a pensar que pudo haber experimentado alguna decepción amorosa significativa. Estas declaraciones, aunque generales, han sido interpretadas por algunos como indicios de una herida emocional profunda. Por ejemplo, en una entrevista de hace algunos años, al hablar sobre el amor, Demet comentó: "El amor es hermoso, pero también puede ser muy doloroso. Hay que ser valiente y estar preparado para protegerse". Esta frase, sacada de contexto, no probaría nada, pero sumada a otras declaraciones similares, ha avivado las llamas de la especulación. Además, la prensa del corazón turca es conocida por su intensidad y por investigar a fondo la vida de las celebridades. A menudo se publican rumores y especulaciones sobre las relaciones sentimentales de los famosos, y aunque no siempre son precisos, pueden reflejar ciertas tendencias o preocupaciones. En el caso de Demet, ha habido informes sobre relaciones que terminaron abruptamente o que no fueron tan idílicas como parecían en la superficie. Incluso se ha llegado a hablar de presiones externas a las relaciones, como la influencia de la familia o la agencia de representación, aunque estas informaciones, como siempre, carecen de confirmación oficial. La prensa rosa turca, si bien es implacable, también es propensa a la exageración y la invención, por lo que es crucial abordar estas noticias con escepticismo. Otra fuente de especulación proviene de las redes sociales. Los fanáticos de Demet son muy activos y analizan cada una de sus publicaciones, buscando pistas sobre su vida personal. A veces interpretan sus mensajes o sus interacciones con otros famosos como señales de que algo está pasando en su vida amorosa. Si bien estas interpretaciones pueden ser exageradas o incorrectas, muestran el gran interés que hay en la vida personal de Demet. Los fans, en su afán por comprender a su ídolo, a menudo construyen narrativas basadas en pequeños gestos, miradas o comentarios, llegando a conclusiones que pueden estar muy alejadas de la realidad. Esta investigación fanática, aunque bien intencionada, puede ser intrusiva e injusta. Es crucial recordar que la mayoría de esta información es especulativa. No tenemos pruebas concretas de que Demet Özdemir haya sufrido un trauma amoroso no revelado. Sin embargo, el hecho de que esta idea haya ganado tracción sugiere que hay un interés genuino en su bienestar emocional y en las posibles dificultades que haya enfrentado en su vida personal. Este interés, si bien comprensible, debe ser canalizado de manera respetuosa y consciente de los límites de la privacidad. Ahora profundicemos un poco más en lo que podríamos considerar un trauma amoroso.
Este término se refiere a una experiencia emocionalmente dolorosa en una relación romántica que deja una huella duradera en la persona. Puede ser causada por una ruptura traumática, una infidelidad, un abuso emocional o físico, o cualquier otra situación que genere un gran sufrimiento emocional. Un trauma amoroso no se limita simplemente a una ruptura dolorosa, implica una herida profunda que afecta la autoestima, la confianza y la capacidad de relacionarse con otros. Los efectos de un trauma amoroso pueden ser variados y complejos. Algunas personas pueden desarrollar problemas de confianza en futuras relaciones, mientras que otras pueden experimentar ansiedad, depresión o incluso trastorno de estrés postraumático. Pueden surgir miedos irracionales al compromiso, a la intimidad o incluso al contacto físico. La persona puede volverse hipersensible a ciertas situaciones o palabras que le recuerdan la experiencia traumática. Es importante buscar ayuda profesional si se experimentan síntomas persistentes después de una experiencia amorosa traumática. La terapia puede ayudar a procesar el dolor, a reconstruir la autoestima y a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables. En el caso de Demet Özdemir, si realmente ha sufrido un trauma amoroso no revelado, es comprensible que haya optado por mantenerlo en privado. Las experiencias emocionales dolorosas son personales y requieren tiempo y espacio para sanar. Además, ser una figura pública añade una capa adicional de complejidad, ya que cualquier revelación sobre su vida personal podría ser objeto de escrutinio y juicio público. Imaginen la presión de tener que revivir públicamente una experiencia dolorosa una y otra vez, siendo sometida al análisis constante de los medios y los fans. Es importante recordar que las celebridades tienen derecho a proteger su privacidad y a decidir qué aspectos de su vida comparten con el público. No debemos presionarlos para que revelen información que no quieren compartir, ni debemos juzgarlos por sus decisiones personales. En cambio, debemos mostrar empatía y respeto por su privacidad. La empatía implica ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos, incluso si no los compartimos. El respeto implica reconocer su derecho a la autonomía y a la confidencialidad. Dicho esto, también es cierto que las celebridades pueden usar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, como la salud mental y la superación de traumas. Si Demet Özdemir alguna vez decide compartir su experiencia, podría inspirar a otras personas que han pasado por situaciones similares a buscar ayuda y a sanar. Sin embargo, esta es una decisión que solo ella puede tomar, y debemos respetar su elección. Compartir una experiencia traumática puede ser liberador y empoderador, pero también requiere una gran valentía y preparación emocional. Volviendo a la vida amorosa actual de Demet, recientemente contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento muy sonado en Turquía, y muchos fanáticos celebraron su unión. Parecían muy felices juntos, y muchos esperaban que su relación fuera duradera. La boda fue un despliegue de glamour y alegría, transmitiendo una imagen de cuento de hadas. Las fotos de la ceremonia y la fiesta inundaron las redes sociales, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos. Sin embargo, lamentablemente a principios de este año anunciaron su divorcio. Esta noticia sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja muy enamorada. Aunque no se han revelado los motivos exactos del divorcio, algunos medios han especulado sobre posibles diferencias irreconciliables o sobre la presión de la vida pública. Algunos rumores apuntan a conflictos relacionados con sus respectivas carreras profesionales, mientras que otros sugieren incompatibilidades en sus estilos de vida. Independientemente de las razones, es evidente que su separación fue un momento difícil para ambos. Es importante recordar que el divorcio es una experiencia dolorosa y estresante, incluso para las celebridades. Requiere tiempo para sanar y para reconstruir sus vidas. Debemos mostrar empatía y respeto tanto a Demet como a Oğuzhan durante este periodo de transición. El divorcio implica la pérdida de un proyecto de vida compartido, la ruptura de la confianza y la necesidad de reinventarse. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y el apoyo de familiares y amigos. En resumen, el titular que nos inspiró para este vídeo, Demet Özdemir, su trauma amoroso al descubierto nunca lo contó, es intrigante pero especulativo. No tenemos pruebas concretas de que Demet haya sufrido un trauma amoroso no revelado, pero el hecho de que esta idea haya ganado tracción sugiere que hay un interés genuino en su bienestar emocional y en las posibles dificultades que haya enfrentado en su vida personal. Es una muestra de la preocupación de los fans por el bienestar de su ídolo.
Es importante recordar que las celebridades, como todos los seres humanos, tienen derecho a la privacidad y a decidir qué aspectos de su vida comparten con el público. No debemos presionarlos para que revelen información que no quieren compartir, ni debemos juzgarlos por sus decisiones personales. En cambio, debemos mostrar empatía y respeto por su privacidad. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos y emociones, susceptible al dolor y la vulnerabilidad. Hemos explorado la posibilidad de un trauma amoroso no revelado, la importancia de la privacidad, su reciente divorcio y la necesidad de empatía. Hemos analizado la información disponible y hemos reflexionado sobre cómo las experiencias personales pueden afectar la vida de las figuras públicas. Hemos intentado abordar este tema con sensibilidad y respeto, evitando caer en el juicio o la intromisión. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y reflexivo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que las celebridades tienen la obligación de compartir su vida personal con el público? ¿Cómo podemos mostrar empatía y respeto por su privacidad? ¿Existe un límite a la curiosidad pública sobre la vida de las celebridades? ¿Qué papel juega la prensa rosa en la creación y difusión de rumores? Me encantaría leer sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.